Ujú. Esa imagen que tú puedes ver es la imagen característica que se le da a un virus. Si pudiéramos clasificarlo, este es un fitófago, es decir, es un virus que afecta a vegetales, pero es la imagen que más le caracterizaba antes de poder conocer al virus de forma esférica que conocemos ahora. Así invade, así se multiplican. Etimológicamente, ¿qué significa virus? Etimológicamente, virus significa veneno. De ahí deriva su nombre. Ahora, un virus no es un ser vivo, por si acaso. Ya eso habíamos conversado. Son ordenaciones supramoleculares, es decir, son más grandes que una molécula, mucho más grandes que una molécula, pero mucho más pequeños que una célula, o las características son ineficientes para ser considerados células. Por lo tanto, no son considerados seres vivos y no están dentro de los reinos de la naturaleza. No presentan metabolismo y necesitan de un tejido vivo para poder expresar. Es decir, deben invadir una célula y luego un tejido para poder replicarse, multiplicarse y esparcir ese ADN tan nocivo que se presenta. A esa célula que va a invadir se le llama hospedero. ¿Qué características tiene este individuo? Mira, son ultramicroscópicos. Si tú ya tienes en mente que el término microscópico es muy pequeño, imagínate si le adherimos la palabra ultramicroscópico. Es tan pequeño que ni siquiera puede ser visto con la ayuda de un microscopio óptico. Se mide en nanomicros. Ahora, salvo el virus de la viruela, se puede observar a través de un microscopio óptico. Se dice que son cristales orgánicos y la cristalización, es decir, la característica que tiene este organismo de ponerse en latencia, desarrolla una capa lipídica, chicos, alrededor de él y puede atenuarse, es decir, puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. Y a esa capa que desarrolla este virus no es capaz de destruir ningún agente. Entonces, esta capacidad de enquistarse, de formar cristales, también lo hace un ente muy, pero muy nocivo. Son altamente mutantes. Esa es otra característica. Constantemente estos individuos están cambiando de información genética. Por ello, por ejemplo, le hace tan y tan patógeno. El día de hoy, con la pandemia, nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, que existen variantes y donde las condiciones del medio le son propicias, este va a ser mucho más agresivo. Entonces va mutando. Originalmente fue uno y de acuerdo a las características climáticas, de características de los seres vivos, se van especializando y se van volviendo cada vez más y más agresivos. Ahora, este hecho de ser agentes mutantes también hace complicado su identificación y el hecho de preparar toda una estrategia para poder hacer frente a estos individuos. Es por eso que todas las enfermedades virales es imposible de atacar, controlar y exterminar. Solamente podemos controlar su desarrollo, su avance, a través del uso de vacunas. Y estas vacunas también no son definitivas. Existen periodos que uno tiene que aplicarse unos refuerzos de estas vacunas hasta que el organismo pueda crear defensas sobre ello, ¿ya? Entonces, luego, son termosensibles. Reaccionan con gran facilidad a la temperatura. Algunos de ellos se desarrollan mucho más a temperaturas muy altas, otros a temperaturas muy bajas. Entonces, varían mucho con el aspecto de la temperatura.
son parásitos intercelulares o intracelulares. Estos organismos no pueden desarrollarse si no han ingresado, si no han invadido una célula y han tomado de ella toda su estructura biológica. Como virus, ellos no pueden desarrollarse. Ellos necesitan de la estructura que posee una célula para poder replicarse. Luego, son muy sensibles a sustancias químicas como los hipocloritos, yodóforos, ácidos clorhídricos. Por eso es que hoy en día se nos recomienda mucho el uso de lejía diluida, porque lejía es hipoclorito de sodio. Ahora, sería muy saludable que de repente nosotros podríamos utilizar en nuestra casa hipoclorito de sodio, sobre todo para la desinfección de algunas estructuras que no están en contacto con la piel, porque debemos evitar desarrollar una hipersensibilidad a ello. Entonces, por ejemplo, en casa debe haber un rociador con cierta dosis de agua y lejía para poder rociar a todos aquellos objetos, como por ejemplo, cuando venimos de la calle, nuestros zapatos. Hay unas fuentecitas ahora, existen unas fuentecitas de plástico, donde fácil se puede hacer una dilución de agua y lejía. 50%, 50%. Tampoco voy a echar pura lejía, tampoco voy a echar solo agua. Si, por ejemplo, he hecho, para hablar en términos correctos, un chorrito de lejía, un chorrito de agua. Entonces, poner en la puerta de la casa de tal manera que cuando venimos de la calle, nuestros calzados estén en contacto con esa sustancia. Tener un rociador y poder vertir sobre de repente la bolsa del mercado o de repente alguna caja que viene de fuera, porque recuerda, existen algunas informaciones que nos determinan cuánto tiempo vive este virus sobre el papel, sobre las superficies metálicas, sobre el plástico. Y no es que, si bien es cierto, el contagio será persona a persona, pero también puede ser que, por ejemplo, un enfermo haya tosido sobre una superficie y tú lo llevas a tu casa. Ahora, eso también va a depender de la sensibilidad de una persona, ¿no? Hay personas cuyo sistema inmunológico pueden hacer frente de esa manera, pero existen otras que no. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado y de repente utilizar estas soluciones. El ácido clorhídrico diluido también nosotros utilizamos para limpieza de los baños. Ese es el ácido muriático. También ese puede estar en el ingreso de la calle con un trapo, en una tinita, y nos va a permitir de repente hacer un mayor control de ingreso de este agente a través de nuestros zapatos u otras cosas que podemos venir de la calle. Esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ya no se puede ir a la calle, caminar, por más que nosotros de repente no hemos estado o no hemos tenido mucha cercanía con alguien, siempre debemos ser recelosos. No podemos ingresar a casa como antes y pasearnos con el zapato como si no pasara nada y seguir con la misma ropa. Existen algunas personas que ya tienen unos mamelucos, ¿no? No, tampoco puedo limitar mi vida al momento de andar así como un astronauta, pero sí puedo tener de repente una capita, una chompita que me cubre totalmente. Entonces llego de la calle, inmediatamente decido lavar este protector, mis zapatos, antes de ingresar a mi casa deben pasar por ese líquido, que puede ser con lejía o que puede ser ácido clorhídrico. Debo tener un rociador exclusivo. Tengo que ser pues muy ordenado. No voy a tener un rociador en una botella de color llamativo y tengo hermanos pequeños dentro de ella. El día de hoy el orden nos va a determinar entre quiénes se infectan y quiénes no. Entonces, tener un rociador exclusivo para hacer limpieza a todos aquellos materiales que no tienen que ver con piel, que no se van a malograr. Entonces, roceo, todo lo que... Voy haciendo un control de ese ingreso irresponsable que puede haber a mi casa. Las llaves, las moneditas que llegan a mi casa, debe haber un recipiente, chicos. Yo tengo un recipiente de moneditas
Y cada vez que yo vengo del mercado, desde luego ya no utilizo un monedero como antes. Tengo un recipiente de moneditas y cada vez que llego del mercado, todos van al recipiente de moneditas. Y ahí hay una solución de lejía y agua. Si yo lo dejo caer ahí, me doy un tiempo para lavarlas y recién lo puedo exponer. Y a veces hay moneditas pues que se quedan con nosotros mucho tiempo. Y ya está identificado que sobre las superficies metálicas este ente vive un poco de tiempo. Entonces podemos utilizar estas sustancias, pero de manera racional, de manera organizada, porque el uso racional de estas sustancias, primero, si yo uso de manera exagerada, puede desarrollar en mí cierta hipersensibilidad. Ahora, si es muy concentrado, yo puedo malograr. He visto gente que ha malogrado zapatos, pantalones, y tampoco es el extremo de hacer eso, porque ustedes saben que tanto la lejía o el ácido clorhídrico concentrado van a corroer la tela, van a cambiar de color a algunos objetos. Entonces también debemos ser muy ordenados. Orden, orden. Nada es como antes. Ahora, otra característica es la insensibilidad a los antibióticos. Este tipo de enfermedades no se cura con antibióticos como sí podemos curar otras infecciones. Son insensibles, los antibióticos no le hacen absolutamente nada. Pero ¿para qué se toma medicina? Para poder controlar aquellos agentes que vienen como consecuencia de la infección, ¿ya? Pero así, que haya un medicamento para atacar el virus y que luego muera dentro de nuestro cuerpo, no. Una vez que el virus ingresó a nuestro cuerpo, se tiene que expresar como tal. Tiene un periodo de duración y luego, terminado ese periodo, y si mi cuerpo ha hecho frente, ha creado los suficientes glóbulos blancos, pasa como una gripe común. Es como una gripe. Todos nos infectamos de gripe, hay personas que quedan en simples síntomas. Hay otras personas que terminan hasta una bronquitis, hasta una neumonía. Entonces, hay que tener en cuenta también ello. Otra cosa. Esa es la característica común que se tiene o que se tenía acerca de un virus, ¿ya? Lo importante de este agente es que contiene un material genético. Y luego contiene unas largas fibras, fimbrias se le llama en unos casos, por los que permite fijarse sobre una superficie. Y de este conducto sale una especie de estructura que permite inyectar. Una vez que esta célula identifica, o esta estructura, esta supramolécula, identifica a qué célula invadir, se fija y inyecta su material genético por aquí. Y al inyectar su material genético, ese material inmediatamente se dirige al núcleo de la célula. Y es ahí donde empieza su replicación. ¿Ya? Esta es la característica de un virus que afecta a una célula vegetal. Pero vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es su estructura? Un virus, chicos, solo tiene dos partes fundamentales, o en algunos casos logra desarrollar la tercera. La primera es una cápside. Podemos verla mucho más aquí. Y la cápside es una cubierta proteica formada por proteínas llamadas capsómeros, que le permite pasar de una célula vecina a otra. Yo no sé si cuando escuchaba cuando nos explicaba el doctor Huerta, recuerdo mucho, nos hablaba mucho de estas proteínas que desarrolla este virus, ¿ya? Y esta proteína le permite la adhesión con otras células. Además, presenta también lípidos, glúcidos y algunos vestigios de algunos metales. Entonces, la cápside es la cubierta, la capa que va a proteger y que va a permitir la unión con otras células. Dentro de ella, aquí y arriba acá, presenta el material genético, es decir, el genoma. Y este material genético puede ser de tipo ADN o puede ser de tipo ARN. Uno de ellos. Nunca existe juntos como el caso nuestro.
puede ser de una cadena, de doble cadena, eso ya depende de cada uno de cada información genética de cada virus. En algunos existen una envoltura. Inclusive sobre la cápside. Esta le permite obtener, o le permite, al salir de una célula que ha invadido, le brinda cierta protección. ¿Ya? Pero no todos los virus van a desarrollar esta envoltura. Pero si estos virus son mucho más patógenos. Ya no todos desarrollan esa envoltura. En el caso del COVID sí tiene esa envoltura. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a su estructura, le llaman a esta estructura cabeza, a esta estructura le llaman cuerpo. ¿Ya? En la cabeza del virus se encuentra el material genético. Entonces, solamente tiene cápside, que es de naturaleza proteica, que es el genoma, que es el material genético que puede ser de ADN o ARN, y en algunos casos, algunos tipos de virus desarrollan una envoltura, ¿ya? Que está fuera de la cápside. Luego, ¿qué formas adquieren estos virus? Existen algunos virus que tienen forma icosaédrica, de forma poliédrica, de 20 caras triangulares a 12 vértices y 30 aristas. El virus del herpes, de la polio, ellos. Tiene forma helicoidal, dice, de forma cilíndrica, formada por un filamento, aquí está, mira, filamento de ácido nucleico dispuesto en espiral. Luego puede ser mixto, formado por dos simetrías anteriores, presenta una cápside icosaédrica, y algunos no tienen ninguna de estas estructuras, pero estas son las estructuras más presentes en algún tipo de virus. Luego, ¿qué tipo de virus existen? Se clasifican de diferentes formas. Primero, si tuviéramos en cuenta el material genético que tiene, podríamos clasificar de la siguiente manera. Si tiene ADN o si tiene ARN. Si tiene ADN se llama desoxirribovirus. Y si tiene ARN se llama ribovirus. Dentro de los desoxirribovirus, ¿quién está? Aquel virus causante del catarro, ¿ya? De la conjuntivitis, que son comunes síntomas en el caso de la gripe. Del papilomavirus, esto es el papilomavirus humano que afecta al cuello uterino en la mujer. El herpevirus, que es otro tipo de gripe, que aquí también está la varicela, los herpes genitales, y aquí también está la viruela. En el caso de virus que tienen ARN, es decir, de ribovirus, tenemos, por ejemplo, al de la poliomielitis, al del resfrío común, al de la fiebre amarilla, el de la rabia. Estos virus se caracterizan de acuerdo a su información, de acuerdo a su genoma. Hay otro tipo de clasificación. Por ejemplo, puede ser de acuerdo al organismo que parasita. Si parasita a los animales, se llaman zoófagos, a los vegetales, fitófagos, a hongos, micófagos, a bacterias se llaman bacteriófagos. Dependiendo del tipo de célula que va a invadir, pueden ser, en el caso de los glóbulos blancos, linfótrofos, de la piel, dermótrofos, neurotróficos, ya dependiendo del sistema, del tipo de célula que se infecte, va a tener un nombre mucho más específico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo infecta este virus a una célula? Existen dos fases, existen dos ciclos. Existe un ciclo que se llama ciclo lítico. Durante este ciclo lítico, la célula invadida va a sufrir un rompimiento, una destrucción total. Entonces dice, lisis, destrucción. El término lisis es rompimiento. Entonces, ¿qué hace este virus? Vamos a mirar primero. Este virus, al ingresar a tu organismo o a un organismo, lo identifica. Cada uno de estos virus se ha especializado por determinado tipo de célula. Lo identifica.
Al identificarlo, él concentra sus fimbrias y una vez identificado él, inyecta. Acá tú lo ves en la imagen. Inyecta. Lo identifica, lo absorbe y lo inyecta. Una vez que ha inyectado su material genético, ese material genético empieza a multiplicarse dentro de la célula, ya en un periodo de replicación. Y luego sintetiza el famoso capsómero, esa proteína, y ya se ensambla estos agentes. Acá tú lo estás viendo, ¿no? Ingresó el ADN, se empezó a replicar, formó proteínas y desarrolló con ello pues los capsómeros. Y ya se van formando los virus. Y los virus ya totalmente listos, ensamblados, repotenciados, ¿qué hacen? Rompen la célula. Y al romper la célula invadió uno. Y de una sola célula salen cientos, miles de estos agentes. Y cada uno de ellos va haciendo la misma función en otra célula. Una infección viral es muy rápida, es muy violenta. Y si nosotros hablamos de una infección tipo lítica, todas las células que van a invadir van a morir. Es por eso que estas células, en su etapa más drástica, invaden los pulmones y se dice, ¿no? Su pulmón está funcionando al 80, al 90, al 60, al 40. ¿Es por qué? Porque la cantidad de células, la cantidad de tejidos que mueren es terrible. Y ahora, sumado a que no existe algún medicamento que pueda hacer frente a esto, entonces la invasión es violenta, es rápida, incontrolable. Y existe otro tipo de invasión, y esto es lisogénico. En este tipo de invasión, las células que infectan no son destruidas. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos, llega, la inyecta, se replica, se desarrolla dentro de ella y se desarrolla dentro de ella y no predice el rompimiento de la célula. La célula después de la invasión puede quedar debilitada, pero no destruida. Ya acá también hay fijación, penetración, integración, replicación, pero no rompimiento, no lisis de la célula. Entonces, estas son las dos características que tiene este agente. Las formas, puede invadir a cualquier forma de ser vivo, no solamente al hombre. Dependiendo del material genético, se clasifica las formas que puede tener, luego las características o las estructuras tan simples que este individuo tiene, y estas las principales características que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y esta es la característica, y no olvidemos que a estos organismos etimológicamente se les llama venenos. Entonces, hablar de esta información, chicos, el día de hoy